Se descafeinó muchísimo el servicio. Al final todos nos convertimos en un low cost. Había que democratizar el entrenamiento de calidad, que en ese momento era solo para unos pocos. La franquicia crece porque crece el potencial de los franquiciados. Crecer más rápido significa entregar tu alma al músculo financiero. El bagaje patológico que trae cada uno en su mochila es realmente lo que distingue a un entrenador bueno de un entrenador excelente. Bueno, bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen y veis que tenemos nuevo sitio, nuevas oficinas y desaparecieron los ladrillos. Hoy estamos en un ambiente ya más corporate, aquí en nuestras oficinas por el centro de Madrid, cerquita de Plaza Castilla, por si alguien quiere pasarse a vernos. Y hoy tengo a un crack, a uno de los pioneros del mundo del fitness, del bienestar, de la salud, que se la jugó en su día y que gracias a personas como él, Felipe Pascual, CEO y fundador de Sano Center, estamos nosotros hoy aquí y trabajamos hoy aquí, y sobre todo el sector tiene el modelo de negocio de franquicias por empresas como Sano. Felipe, bienvenido. Es un placer conocernos ya presencialmente y gracias por venirte a las Sports Talks de Impulsing. ¿Qué tal? Pues muy bien, agradecido, la verdad, a ti, Alex, a Impulsing. Primero por darnos la oportunidad de poder expresar y poder contar un poco nuestra historia y nuestro trabajo, pero fundamentalmente por la ayuda que nos prestáis, ¿no? La verdad que Impulsing está haciendo mucho y bien por conectar, sobre todo pues muchos profesionales con empleadores, y para nosotros es algo, vamos, un regalo divino en los tiempos que corren. Pues a ver si seguimos así, solo que todo lanzamos todo lo que tenemos que lanzar nueva web, nueva app, un poco de todo que va a venir ahora. Felipe, yo no vengo hoy a descubrir quién es Felipe. Me he visto muchas entrevistas tuyas también para preparar la de hoy y que sobre todo sea algo diferente a lo que se te ha preguntado en otros lados. Pues nadie te va a descubrir después de todos estos años. Pero sí que me parece muy interesante desde los orígenes de cómo fundas Sano, entender lo que pasaba ahora, lo que pasa y lo que va a pasar, ¿no? Y desde tu punto de vista también de profesional del sector, pero también de empresario y de haber vivido, yo que sé, habéis sido posiblemente, vamos, en mi opinión, sois el pionero del mundo de la franquicia, del fitness, salud, bienestar, como lo quieras llamar, en el deporte aquí en España. Cuando tú creas Sano, ¿te imaginabas estar donde estás ahora? Es decir, haber hecho lo que habéis hecho ahora. ¿Cuántos centros tenéis también para contextualizar un poco a la audiencia? Pues ahora mismo tenemos 76 centros operativos. 76. España todo. En España todo. Y la verdad que cuando comenzamos de alguna forma con un sentimiento muy corporativo. Es decir, veníamos de una crisis muy profunda a nivel económico, socioeconómica en este país. Desde el año 2009 al año 2014 prácticamente estuvimos en un agujero muy complicado. En el sector desaparecieron muchos operadores y empezaron a emerger con muchísima fuerza todo lo que era el fenómeno low cost. Al final todos nos convertimos en un low cost, o sea, la obsesión por bajar costes. Y en esos costes quien tuvo, lógicamente, la peor parte fue precisamente el recurso humano. O sea, los profesionales del sector, entrenadores, managers, directores, gestores, todo lo que era la cadena de valor que había sustentado el fitness hasta ese momento, pues perdió protagonismo. ¿Qué pasa? Pues que se descafeinó muchísimo el servicio. Se hizo un servicio impersonal, un servicio autoservicio, básicamente, tal y como conocemos hoy por hoy ese fenómeno low cost. A partir de ahí había que dar una respuesta también muy corporativa, es decir, defender algo en lo que creíamos, que era que el servicio empieza y acaba en el profesional que lo ofrece y que lo ejecuta. Ahí es donde nosotros intentamos un modelo, que era el modelo de estudio, el modelo de centro de entrenamiento personal, en principio personal, a imagen y semejanza de esa tendencia que también corría en el mundo anglosajón. Pero teniendo claro que había que tropicalizarlo, que había que adaptarlo y contextualizarlo a la realidad española. Y en ese viaje, pues también con una mirada atenta a lo que eran los gimnasios tradicionales de barrio, aquellos que estaban de manera muy conectados con el entorno, con el contexto, y que sobre todo fomentaban algo que nos parecía también muy oportuno en ese momento, y era que generásemos espacios de socialización sostenible y socialización sana.
Cuando nace Sano, pues nace un poco... ¿Qué año? 2015. 15. En el 2013 fue cuando montamos el primer piloto. Sí. Montamos el piloto en un pueblecito de Almería, en Albox, y la verdad que el piloto pues cometió todos los errores. ¿Cuáles? Todos, de sobreequipamiento, por ejemplo, de dimensionamiento, teníamos un pisito de 70 metros cuadrados, metodología, el portfolio de productos, muy centrado en el entrenamiento 1-1, en el entrenamiento personal. O sea, cometimos todo. Sobre equipamiento, ¿eh? Sí, imagínate que la inversión en equipamiento en aquel centro fue en el año 2013 de 40.000 euros. La inversión media en el año 2026 de un centro sano, aquel 70 metros, un centro sano medio de 300 metros tiene una inversión media de 18.000 euros. Flipas. O sea, imagínate qué error flipante, pero ¿por qué? De concepto. 22.000 euros más del ticket medio de ahora, sí. Hace 16, 17 años. ¿Qué pasa? Pues hace 13 años, sí. Sí, 13 años. La cuestión era muy clara, era que teníamos que aprender y teníamos que entender un poquito cómo podíamos llegar con una apuesta que tuviera un peso de valor suficientemente potente para que el cliente lo eligiese y para que aquello fuera sostenible. El entrenamiento personal entonces no era sostenible en el tiempo, era algo circunstancial que se contrataba porque tenías un problema. O tenías que adelgazar, o tenías una patología, o tenías la necesidad o el ego de tener un personal trainer. Eso no era sostenible en el tiempo. Eso eran, como en el mundo de la medicina, pacientes, pero eran clientes. Nosotros teníamos que convertir esos pacientes en clientes. Qué buena. Paciente a cliente. Claro, ese era el secreto, porque el cliente es sostenible en el tiempo, el paciente es circunstancial y de alguna manera no genera una adherencia, que es el factor clave para todo negocio. La idea de Sano, ¿tú la tenías en mente desde hace tiempo o te surge? Y dices, venga, voy a montar ese piloto. O sea, ¿de dónde viene ese concepto como tal? ¿Tú lo tenías ya en mente? ¿Viene en base a necesidad? ¿Viene en base a que tú querías emprender? ¿Tú tenías claro que ibas a montar 12 años después del 2013, 13 años, 2026 estamos, 76 centros? ¿O ha ido surgiendo? No. ¿Tú lo visualizabas? Visualizábamos algo que fue lo que nos motorizó. Es decir, motorizó el hecho de que queríamos brindar entrenamiento de verdad, entrenamiento de excelencia, entrenamiento que impacta en la salud y en la vida de las personas, intentar viralizarlo, intentar proyectarlo a todo el territorio nacional. O sea, entendíamos que había que democratizar el entrenamiento de calidad, que en ese momento era solo para unos pocos. O sea, teníamos que generar un modelo que fuera lo suficientemente sostenible y también accesible, porque el entrenamiento excelente que solo pueden pagar un 2% de la población no estaba dentro de nuestro objetivo. Y no había centros como Sano. O sea, yo me acuerdo de esa época porque también todavía entrenaba bastante, jugaba al fútbol. Había solo gimnasios como tal. Estaba el gimnasio tradicional, incluso algún gran operador ya tipo, yo que sé, GoFit, pero no había como tal ese centro de entrenamiento personalizado, ese centro más boutique. Claro, nosotros veníamos de esos centros grandes. O sea, nosotros habíamos trabajado mucho en fitness municipal, fitness público, mucho también en lo que era el fitness concesional. Trabajamos precisamente en el inicio con GoFit, trabajamos con otras cadenas, con We Fitness Club, trabajamos con grandes operadores que lo que tenían eran espacios enormes, multiservicios, con una orientación en ese momento marcadamente family, porque era el producto que mejor se había comportado a lo largo y ancho de la crisis. La crisis que habíamos soportado entre el 9 y el 15, prácticamente el producto family era el que mejor comportamiento había tenido. Pero a partir del 15 empezaba ya a generarse una demanda, había una demanda potencial, sobre todo de aquellos profesionales o derivada de aquellos profesionales de la medicina que empezaban ya a impactar con la necesidad de aplicar el entrenamiento de fuerza como un elemento coadyuvante en la recuperación hormonal, para la revolución a nivel hormonal que se produce en la mujer, fundamentalmente, con todos los daños colaterales que la menopausia supone,
pero también para muchas enfermedades neurocognitivas, cardiovascular, oncológica, y en ese momento era donde tenía un encaje absolutamente, pues yo creo que prioritario, centros que tenían la vocación de acompañar al cliente, sobre todo para personas que no habían entrenado nunca. O sea, nosotros no nos dirigíamos a personas fitness, sino todo lo contrario, a ese inmenso océano azul de cliente potencial que jamás se había planteado el entrenar. Ahora parece como muy obvio, ¿no? Ese océano azul, pero por aquel entonces esos son conceptos en el mundo del fitness que no existían prácticamente, que los creáis vosotros. Claro, tú empiezas creando ese centro propio en Almería. ¿El siguiente centro que creas es propio también? ¿Los primeros son propios? ¿O No. cómo evolucionas al modelo de franquicia? El siguiente fue ya franquicia. ¿Ya franquicia? Franquicia. ¿Lo tenías claro el modelo? Sí. Desde el minuto uno. ¿Sabías que ibas a franquiciar? Sí, porque era la única manera de poder crecer. Es decir, ¿Vale? Nosotros intentamos generar cadena, pero no me acompañaron las entidades financieras y no había tampoco ningún business angel, no había tampoco un family office, ni había fondos de inversión que en ese momento creyeran en el potencial de negocio que podía haber en centros tan pequeños. Es decir, si habían fondos, si habían inversiones o si había líneas de financiación a nivel financiero, se dirigían exclusivamente a grandes corporaciones, grandes grupos, grandes espacios. No había confianza en este modelo, lógicamente. Entonces, la única fórmula que nos permitía crecer era franquiciar. ¿Los 76 son franquicias? No. ¿Cuántos propios hay y cuántas franquicias? Tenemos ahora mismo 4 centros propios. 4 propios. Y el resto todos son franquicias. Todos franquicias. ¿Cuál es la clave para crear esa red de franquicias de éxito? ¿Crees que hay alguna receta? Obviamente la confianza, pero ¿crees que, me imagino que al principio compraban a Felipe, no compraban a Sano, ahora compran a Sano, me imagino, ¿no? Ese es un poco el cambio. Bueno, tienes que construir, como tú dices, una red de confianza. Lo primero, no vender humo. ¿Vale? Lo segundo, si quieres franquiciar o quieres franquiciar de una manera escalar, tienes que demostrar. Y la demostración no la hago yo, la demostración la hacen los propios centros. La demostración del plan de negocio, de la metodología, de los procesos, de la rentabilidad cierta y de la sostenibilidad en el tiempo de estos modelos que tienen un crecimiento con una progresividad distinta a lo que sería el fitness comercial, pues es lo que ha hecho que el modelo vaya creciendo. Es verdad que ahora los esfuerzos para conseguir nuevos franquiciados son menores, me imagino. O sea, se han reducido al mínimo. El CAC se ha bajado por todos lados. Claro, pero evidentemente todo eso es una consecuencia de la colonización territorial que nosotros estamos haciendo y que estamos compartiendo con nuestros franquiciados. Al final, la franquicia crece porque crece el potencial de los franquiciados que están dentro. Y ellos también, de alguna manera, entienden el valor que les está aportando también el acompañamiento y el no tomar decisiones, muchas veces operativas, pero también estratégicas, en solitario. Espero que estés aprendiendo con esta entrevista en nuestro podcast. Pero recordarte que Impulsing.com es la principal plataforma de empleo para trabajar en el sector del deporte, el fitness o el bienestar, tanto para roles corporativos en el área de Sport Business, como marketing, ventas, patrocinio, desarrollo de negocio, finanzas o recursos humanos, pero también para especialistas como entrenadores personales, preparadores físicos, fisios, nutricionistas o instructores de pilates. Todas las ofertas de empleo para trabajar en el sector del deporte, el fitness y el bienestar las puedes encontrar en Impulsing.com o descargándote nuestra app. Te dejo seguir disfrutando con esta entrevista. Y Felipe, nada es fácil. Y vender ahora, aunque sea más sencillo, entre comillas, o sea, vender una franquicia nunca es fácil, ¿no? Pero ahora pues ese coste de adquisición ha bajado. Yo quiero conocer al Felipe del 2013, es decir, 2013-2015, cuando empiezas esa red de franquicias. Tú lo tienes claro, ¿vale? ¿Cómo empiezas ahí? Es decir, ¿a qué retos te enfrentas? Vas, me imagino, para empezar a cerrar franquicias. Tiene que haber, no sé cuál sería el ratio, pero de cada 10 reuniones cierras una, de cada 20 cerrabas una. ¿Qué les decías? ¿Qué les contabas? ¿Cómo? Porque ahora, reitero que no es fácil y nunca es fácil, pero ahora es más sencillo, digamos, que hace 13 años. Cuando tú empiezas, ¿qué es lo que a ti te lleva a poder crear una macro red de 72 franquicias, 76 centros?
¿Cuál crees que fue la clave en esas reuniones? La confianza, pero ¿qué les decías cuando no había, digamos, toda la credibilidad que tú tienes ahora? Efectivamente. Yo creo que era una confianza, como tú has dicho, en la persona. O sea, lo primero era La gente generar... confiaba en ti. Sí, ellos entendían que iban a tener ese acompañamiento, sobre todo en las duras. O sea, tenías que darle también la confianza que entraña la experiencia. Yo llevaba ya 20 años en el sector, trabajando en todos los formatos posibles que hay en el fitness, sea público o privado, y transmitía, lógicamente, pues ese pozo de experiencia, pero también ese ímpetu de crecimiento y de expansión que le llevase a no ser lobos solitarios durante años, sino que en un horizonte que no iba a exceder de 3 años iban a tener una red. Se lo digamos, decías, ¿eh? Claro. Sin tenerla montada. Claro. Ellos tenían, y yo ya te digo que lo fundamental fueron las 5 primeras franquicias. Las 5 primeras La franquicias clave. fueron claves. Esas 5 primeras, 5 centros, más el inicial 6, son los centros con los que terminamos en diciembre 31-12 de 2015. Esos fueron la semilla pura para poder 2015, crecer. 5 abriste. Sí. ¿Y qué sentías ahí cuando abriste los 5 ese primer año? Era éxito y sobre todo una responsabilidad enorme. Date cuenta que eran 5 hijos que estaba amamantando y que estaba aprendiendo todos los días. Eran 5 laboratorios de aprendizaje que... ¿Qué ciudades? Pues mira, precisamente fue Roquetas de Mar, fue Madrid, fue Almería, fue la Calahorra, en La Rioja, o sea, imagínate, y fue Granada. Entonces, bueno, eran 5 centros que fueron clave en el inicio. De todo ello, tan solo la Calahorra ya no está con nosotros, ¿no? Pero el resto siguen con nosotros, es decir, son el alma mater, ¿no? Y así continúan desde el principio, sobre todo Roquetas, que fue el primero, ¿no? O sea, fue el que tuvo una osadía enorme, yo siempre lo digo. O sea, ¿cómo puedes confiar en un charlatán que te llega y tal? Y bueno, la verdad que... Ha cambiado el canon de franquicia, antes, ahora cuesta más, claro. Ha cambiado el canon, ha cambiado, lógicamente han cambiado mucho también, es distinta la aportación de valor, ha ido evolucionando mucho cuál es la cartera de servicios que necesita el franquiciado de hoy al que necesitaba el franquiciado del año 2015. Te cuenta, nosotros teníamos que luchar no solo con convencer a un franquiciado, sino también convencer al sector. Date cuenta que esto no era montar un centro un modelo low cost de los que afloraban en cada pueblo, que eran imitación de un Basic Fit o de un Viva Gym o de cualquiera que en ese momento era referencia en el sector. O sea, la gente tenía intención de montar un fitness, se venía a Madrid, iba a Barcelona, iba a Valencia, copiaba un modelito y lo replicaban a su forma y manera, ¿no? Y esto no, esto era cambiar por completo. Esto era decirle a un cliente que en lugar de pagar 19,90 iba a pagar 69. O sea, eso era ciencia ficción para una señora de 72 años que no había entrado jamás a un gimnasio y que no se había planteado jamás que iba a entrar en uno de ellos, ¿no? Y que cuando pasaba un par de meses, si tenía que quitarse de comer cualquier cosa por estar en su sano, pues daba la vida por ello. ¿La idea de dónde la sacas para esa revolución que ahora parece muy obvia, todo el tema de boutique, entrenamiento personalizado, pero en su día de dónde la sacas? Es decir, ¿venías tú cultivándola, te inspiras en otros mercados? No, esto es muy fácil. Curiosamente, nosotros, aparte de todo lo que es la dirección de Sano, pues yo mantengo desde el principio. Tenemos una consultora que se llama Lidera Sport, y Lidera Sport ha trabajado, como te digo, durante toda la vida, ya sea con el deporte público o con el deporte privado. Curiosamente, en ese momento, nosotros haciendo un análisis para el Ayuntamiento de Granada, para deportes, Concejalía de Deportes, en el año 2011-2012, los grupos deportivos que mejor se habían comportado a lo largo y ancho de esos años durísimos, además que mantenían un ticket medio más alto en las cuotas municipales, eran precisamente los grupos que tenían horario fijo, o
sea, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, viernes, y de unas edades que iban entre los 35 y los 65 años. Uh-huh. Eran grupos de aquellas gimnasias de mantenimiento, aquellas terapéuticas que también combinaban agua, y que cada vez que había una renovación, pues la gente hacía colas interminables, incluso de irse a las 5 de la mañana para poder reservar el próximo trimestre. Uh-huh. Claro, nosotros que veníamos del fitness más duro, en el que todas las semanas había un operador que bajaba el precio un poquito más, el observar que allí no había no solo una bajada de precios, sino que iban incrementando el precio progresivamente, siendo un ente público, y que la demanda era absolutamente excesiva, ¿no? Uh-huh. Y además insostenible para el ente, porque tenía que dejar pues listas de espera de 200, 300 usuarios, ¿no? En ese momento. Entonces, de ahí es de donde aprendimos a decir, la gente quiere entrenar, pero la gente quiere entrenar con un entrenador, pero la gente quiere entrenar en días, en una agenda clara. Nosotros tenemos que construir a la agenda a la gente. La gente no tiene por qué saber. Bueno, cuando nosotros le dábamos agenda libre, la gente decía, bueno, yo puedo ir a cualquier hora a hacer cualquier cosa. Eso lo puedo hacer en cualquier sitio. Con nosotros no. Con nosotros hay un profesional que te espera y que te viene. Y además tiene un grupo al que le debes, lógicamente, también respeto. No solo al profesional, sino a tu grupo. Y muchas veces eso, que en un principio podía ser barrera precisamente para la venta, se convirtió en nuestra seña identitaria. ¿Cómo era tu speech con esos franquiciados? Tengo curiosidad, con esos 5 primeros franquiciados, ¿cómo planteabas el speech? ¿Cómo sacabas esos leads, o sea, esos contactos, y qué les decías? Bueno, los contactos venían por referencias que íbamos cultivando y que íbamos trabajando pues por la relación. Es que no había ni casi ni Facebook Ads por aquel entonces, estaría empezando hasta la publicidad, y en Google igual prácticamente, todo. O sea, no había ni marketing digital. Era la red de relaciones naturales que nosotros teníamos pues por compañeros, excompañeros de estudios, compañeros de trabajo. Flipa. ¿Y qué les decías? Yo les comentaba que teníamos un modelo. Ibas a verles también a los de fuera, me imagino. Totalmente. Todo presencial. Todo ni presencial. Videollamada ni nada. Todo presencial. Ibas para allá. Todavía empezábamos, en aquellos tiempos teníamos las videollamadas con Skype, pero sí, claro, aquello era una tragedia. Tal cual. Pero sí mantuvimos muchas visitas. Te cuenta que también en aquel momento, también País Vasco también, que era una red de relaciones muy amplia, que fuimos cultivando y contándoles precisamente que este modelo venía para quedarse, que venía para convivir, no para competir, sino para convivir con los modelos de fitness que había, pero que nosotros íbamos a intentar, de alguna manera, impactar en ese colectivo de cliente potencial que no estaba todavía dentro del redil. Mientras que el fitness competía por un océano rojo de clientes ya habituados, nosotros queríamos salirnos de ese carril y queríamos competir y queríamos impactar en esa enormidad, en ese 85% largo de clientes que no conocían ni el fitness ni entendían que fuera prioritario ni para su vida ni para su salud. Y estos 5 franquiciados fueron para adelante. ¿Crees que hubo alguna cosa que les dijiste clave para que se echasen para adelante, para decir, venga, Felipe, me la juego, ¿no? Ese sí que recibes de los 5. ¿Crees que hay algo que influye en ese sí, algo que les dijiste en el speech de venta? Bueno, hay una cosa que siempre les dije a ellos y a los que vinieron después. Si te va mal, yo siempre voy a estar ahí. Es decir, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, y antes de que tú pierdas un euro de lo que invertiste, estaré yo y asumiré personalmente lo que tenga que asumir para tirar para adelante con esta franquicia. Tú date cuenta que cuando nosotros analizamos los emplazamientos, en aquel momento, que no teníamos tampoco herramientas de geolocalización, de geomarketing, ni muchísimo menos, lo hacíamos a patita, anotando e incluso preguntando en muchos de los comercios, preguntando en portales. O sea, aquello era una labor artesanal pura, pero nos daba olfato. Pero conocías, claro, de primera mano todo. Claro.
Todo. Fuera de datos, estadísticas, no ibas y hablabas con la gente de allí. Bueno, y en ese año... No los franquiciados, digo la gente de No, alrededores. el entorno. Claro, el entorno. Claro, yo tenía que hablar con el comercio. Exacto. Yo tenía que hablar... Nosotros desechamos ubicaciones que eran muy interesantes en ese momento, porque entonces los alquileres eran decentes, se lo tengo que decir. Ahora son absolutamente indecentes en cuanto a precios. Sí, sí. Y entonces nosotros cuando contábamos, al principio no sabían muy bien, porque claro, todo el mundo... Yo le hablaba de un centro de entrenamiento y me decían, pero un gimnasio. Sí, un gimnasio, pero un gimnasio que es distinto, no tiene las máquinas habituales. Un gimnasio sin máquinas, ¿y eso qué es? Yo, pues esto es otra cosa. Es decir, al final nosotros trabajamos con otras metodologías que no se apoyan exclusivamente en las máquinas, porque la auténtica máquina es el personal formado que tú vas a tener allí. Entonces, claro, los primeros 5 sí tenían esa adherencia porque ellos eran perfil entrenador. Habían sufrido también ese maltrato o el abandono del sector durante los años que te apunté, entre el 10 y el 15 prácticamente, el factor humano quedó absolutamente relegado. De tal manera que el profesional, daba igual lo que hubiera el bagaje profesional o el bagaje experiencial o formativo. Aquí lo importante era tener un parque temático de máquinas para que allí el personal hiciera lo que pudiera. Pero no le daban valor alguno a la conexión emocional con el cliente. Y ahora la parte de comunidad es la más importante, vamos, o de la más importante. Por eso la evolución, nosotros evolucionamos mucho, y fíjate que en el año 16 ya no vendíamos centro de entrenamiento personal, ya se le colocó centro de entrenamiento personalizado. Hoy por hoy el 5% del mix de productos es el entrenamiento 1-1, el 95% es el entrenamiento en microgrupo. Yo cuando empecé... Es fase eso, ¿eh? Eso fue la fase más delicada, pero sobre todo por los profesionales. Flipa, ¿eh? Es que eso la gente no se acuerda. O sea, eso es lo más heavy. O sea, esto que acabas de decir a mí me parece lo más impactante. Es decir, antes lo veías, no, yo solo... Y ahora lo que quieres es estar con gente... Claro. Es desfase eso, cómo ha cambiado la... ¿Y solo notas post-pandemia o crees que llegó a finales del 2018-19? En el 18 ya estaba... Las luchas más tremendas no fueron precisamente con los clientes. Las luchas más tremendas fueron con los profesionales, con los puristas del ejercicio. Puristas que decían que un entrenamiento excelente no podía ser sino con 5 o 6 personas. Digo, Dios mío. Para convencerles de que un entrenamiento personalizado trata de hacer un entrenamiento individualizado en un grupo colectivo. O sea, individualizar el entrenamiento, pero en una dinámica colectiva que no supere 6, 8, 10 personas, según los niveles, según el bagaje patológico que trae cada uno en su mochila, es realmente lo que distingue a un entrenador bueno de un entrenador excelente. Y lógicamente eso es muy dificultoso, porque entraña no solamente manejar un registro o un feedback correctivo, sino sobre todo o técnico, que es la bandera de muchos de nuestros profesionales, sino ese feedback emocional, de dinamización, de incentivo, que es el que realmente genera adherencia, genera tribu, y es el que hace que una persona tenga muchos motivos para volver. ¿Qué medís en vuestros centros? ¿Cuáles son los KPIs clave? Aparte de la facturación, por supuesto. Pero ¿qué indicadores son los que te hacen ver a ti y a tu equipo que un centro sano va bien? ¿O dónde tienes que poner énfasis para mejorarlo? Bueno, está claro que los típicos, evidentemente, o sea, las tasas de conversión, retención, pero sobre todo la adherencia. Y la adherencia al producto se mide por la consistencia en la asistencia. La consistencia en la asistencia. Los días a la semana que va un socio. Claro, es decir, el cumplimiento del objetivo se marca ahí. Nosotros somos enfermos de que el cliente cumpla con su parte. Es decir, el cliente no cumple con su parte pagando. El cliente cumple con su parte viniendo, aprovechando, porque es una responsabilidad con él, con su salud y con su entorno. Nosotros corresponsabilizamos mucho a nuestros clientes de la responsabilidad que tienen con su entorno humano, con su entorno social, porque la salud de ellos va a repercutir en cómo van a ser o no de carga para los suyos.
Hablabas de reto en una entrevista que te escuché, yo también me gustó mucho también ese término, de educarles a que lo vean también como un reto. Es que tiene que ser un reto permanente. Es decir, esto no es una cuestión circunstancial de operación bikini, de quiero verme mejor, que me ha dicho fulanita que estoy un poquito más gordito, más gordita. No se trata de eso. Se trata de un reto de sostenibilidad en el tiempo para que mi independencia funcional repercuta positivamente en mi entorno. Eso puede venirle bien, sobre todo a mi familia, le puede venir bien, sobre todo a mi autoestima, y le va a venir muy bien también a todo lo que sería el contexto social en el que nos movemos. Pero estar bien no es solamente tener una figura que no muestre sobrepeso. O sea, el estar bien hoy es una cuestión holística e integral. Y la parte emocional, la parte socioemocional es vital. Por tanto, el sentido de pertenencia a una tribu, el ser parte de un grupo de amigos, de amigas, el conectar emocionalmente con tu entrenador, con tu centro, con tu marca, pero dentro de ese grupo tan cercano, es el reto que nosotros tenemos como marca. ¿Qué palabras se te vienen a la cabeza si digo sano? ¿Y qué palabras se le vienen a la gente? ¿Tú qué crees? ¿Con qué se identifica sano? Obviamente el nombre, me imagino que viene de ahí, ¿no? Cuando tú creaste el nombre viene de ahí, ¿no? Sano, estar saludable. Claro, yo creo que... ¿O viene de otro lado? No, sano es salud. Salud. Y sano, por eso, además, el isotipo de sano es un corazón, con la S, ¿no? Y se hizo un corazón porque la salud integral parte del corazón. No lo has cambiado, es el mismo. No, es el mismo y será siempre 2015. El mismo. Sí, porque al final eso fue el nombre, el isotipo, todo partió de muchas deliberaciones del grupo de fundadores y de amigos y de referencias que teníamos en el mundo de la salud, porque, claro, yo consulté, hablé de la idea pues con muchísimas personas que aprecio, que quiero, que admiro y que me ayudaron mucho. Y claro, el asociar el corazón con lo que nosotros queríamos en ese momento era disociar de alguna manera, disociarnos de lo que era el fitness en ese momento y de lo que ha ido viniendo siendo el fitness tal y como lo hemos conocido, ¿no? Un fitness de gran formato, de reto y sobre todo para de alguna manera establecer una diferencia entre aquellos boutiques que venían pegando fuerte, pero por la parte de CrossFit, el CrossFit, todo lo que era la parte o Hyrox ahora, que bueno, bienvenidos son todos y además nosotros tenemos una relación fantástica con todos los modelos, pero entender que nosotros por encima de ese reto de conseguir una performance bestial y unos resultados medibles y demás, lo importante era que tuviésemos una consistencia estructural y holística muy sostenible en el tiempo. ¿Querías crecer rápido, lento? ¿Cómo planificabas eso? Cierras los 5, ¿no? El primer año, 2015, ¿vale? Te vas a 2016. Ahí tú ya tienes claro y te marcas unos objetivos de apertura por año ya empiezas con el modelo de, oye, hay que abrir al año 10, 15, 5, 50. ¿Eras partidario de consolidar para exprimir muy bien el rendimiento de cada centro o querías, de alguna forma, el reto de compaginar el exprimir cada centro con el seguir abriendo? Quería crecer bien. Quería crecer bien porque el problema de crecer demasiado rápido es que es muy probable que cometa errores que traicionen por completo el modelo y la marca. Y el problema de crecer lento es que das pábulo a que te vayan pasando por la derecha, por la izquierda, por delante y por detrás. Había que crecer siendo consciente de qué modelo o qué posibilidades nosotros teníamos de crecer con excelencia, sin traicionar el modelo, sin traicionar los principios, porque no es que traicionase mi modelo, es que traicionaba el modelo que estaban consolidando y que estaban construyendo todos los franquiciados iniciales. Nosotros hemos construido un modelo conjunto con ellos. O sea, esto no ha sido una idea de Felipe Pascual. Felipe Pascual es el tío más afortunado del mundo, porque tengo detrás más de 400 personas que han arriesgado su dinero, han arriesgado su tiempo, han arriesgado mucho para construir un modelo
que hoy puedo representar yo, pero que ellos son tan fundadores y tan acreedores del mismo como yo. ¿Conoces a los 72 franquiciados? ¿Te has reunido tú con los 72 o ya los últimos o vas a todos? Todos. Y sabes sus nombres y apellidos de todos. Sí. Y aparte entiendes no solamente la parte... tienes que entender la parte humana que va detrás de cada uno de los proyectos de inversión. Date cuenta que nosotros no tenemos tantos franquiciados porque muchos de nuestros franquiciados son multifranquiciados. Y han ido creciendo también con un modelo que nosotros entendíamos que era el modelo sostenible y que casaba con la ideología o con los principios de Sano, que era crecer con el personal. Es decir, al personal hay que ilusionarlo. En nuestro sector tenemos un mal que hemos ido cosechando en los últimos 15 años. Y ha sido una precarización permanente de las posiciones, de todas las posiciones profesionales que llegan al sector. El mutilar la posibilidad de carrera profesional ha sido uno de los males. El pagar poco también. El no generar motivos de incentivo más allá del económico, sino incentivo de carrera profesional y de autoestima profesional, ha sido uno de los males permanentes que hemos tenido y que tenemos. Entonces, el hecho de que una persona que empieza a trabajar con un centro pueda evolucionar a ser también emprendedor, coemprendedor con ese centro con el que empezó, es una progresión natural y era la manera en la que nosotros entendíamos que teníamos que crecer. Que sea tuyo. Hombre, eso es sí. Tú tienes que trabajar ¿Crees que hay por alguna algo involucración? O sea, ¿crees que hay algo que te dé más involucración que algo sea tuyo a nivel profesional? Nada. Y es tan fácil. Yo porque también hemos tenido resistencia en algunos, ¿no? Pero cuando lo han entendido, han crecido y han multiplicado de la manera más rápida, sencilla y lógica. Es normal cuando algo es para ti. Totalmente. Lo hablábamos también en otra entrevista, que hemos hablado anteriormente con Javier Carbajo de Training Boutique, lo hablábamos precisamente de eso, de que cuando te duele a ti, o sea, no hay nada más poderoso que eso. Esa es la única forma de empatizar y de ir a muerte. Sí. Yo creo que hay mucha gente que no sabe el potencial que tiene porque nunca trabajaba a su máximo. Es decir, yo creo personalmente, yo he trabajado también muchos años de empleado y llevo emprendiendo 10 años, me la he pegado bastante y con otras cosas han salido bien. Ahora estamos luchando con Impulsing desde hace 5 y yo es que creo que no hay nada que cuando tú trabajas para ti en lo que crees, creo que el llegar ahí, ojo, que no todo el mundo puede hacerlo, no digo a modo de conocimiento, sino que a modo mental, más que conocimientos, a modo mental de querer por lo que implica, que te va a contar a ti. Sí, pero también... Pero llegas a tu máximo. Totalmente. Yo te lo he escuchado también en una entrevista y me gustó mucho, ¿no? Que la gente se nos ha educado con que el estrés, con que la presión son malos. Cuando si relativizas, en mi opinión, y ves el vasito un poquito medio lleno y eres más optimista, el estrés te da foco, te da alerta, te haces estar todos los días a tu máxima versión. Obviamente, si eres un agonías, pues lo vas a llevar mal, pero si lo ves como oportunidad en vez de como miedo, si lo ves como reto en lugar de tiritera, creo que ahí es cuando alcanzas un nivel tuyo, personal y profesional, de conocimiento, de estar vivo, de estar, sí, hombre, con problemas, pero sabiendo que, oye, que nadie se muere, que no es una enfermedad, joder, que son retos. Entonces ahí creo que si eso se ve de esa forma, creo que llegas pues, a lo que estás diciendo tú, ¿no? Que una persona que entre con vosotros de entrenador, me imagino que han entrado mucha gente con vosotros a trabajar de entrenador, que ahora tiene su propio centro. Efectivamente, no solamente tiene uno, tiene varios, pero replicando el mismo modelo. Claro. El siguiente centro, el manager que ha funcionado perfectamente en este centro es el líder del siguiente. Eso lanza también un mensaje claro a las generaciones que vienen. Es decir, el nivel de compromiso, que es de lo que se quejan muchos de los compañeros que tienen cadenas y que tienen ese problema, no hay compromiso, no hay tal. Claro, el compromiso tiene que verlo, tiene que ver una hoja de ruta y tiene que ver precedentes que le ilusionen y que digan, joder, yo quiero también llegar ahí. Y se puede llegar. Es verdad que, como tú decías, el estrés es dopamina pura. Y esa dopamina, bien llevada, bien conducida, es gasolina para enfrentarte a retos totalmente increíbles. Es la única manera de crecer. El momento que está viviendo el sector es brutal, porque se ha dado la vuelta por fin a ese disparador, ese conector que hace que
haya como nunca un resorte importante que está moviendo o removiendo a ese inmenso 85% de población que estaba absolutamente dormida y para los que nosotros éramos absolutamente marcianos. Entonces, ese es precisamente el objetivo. Pero ese 85% de población necesita centros que entiendan y que empaticen perfectamente con las necesidades de ese 85%, que no tienen nada que ver con las del 15% que ya está entrenando con nosotros. ¿Tú crees que queda mucha gente todavía Mucha. en esa penetración Muchísima. de mercado del fitness y el bienestar? A ver, yo te digo una cosa, Alex. Nosotros necesitaríamos triplicar el número de centros que hay ahora mismo en España para poder dar cobertura a el 30% de la población dormida. No te digo al 85%, al 30% de la población dormida. Por tanto, se avecinan buenos tiempos, sobre todo para aquellos que quieran hacer centros con una propuesta de valor coherente con lo que demanda ese inmenso océano azul de personas absolutamente sedentarias. Ese océano azul que ahora está despertando, como tú dices, se le está despertando ¿cómo? Es decir, a través de contenidos, redes sociales, ve cada vez más gente a su alrededor, las carreras populares de running. ¿Se le está despertando con algún canal en específico o es por esa consciencia propia del boca a boca, de sentirte cada mejor y de en vez de buscar diversión, buscar también salud? Empezó a partir de la pandemia. La pandemia fue un detonante de entender la vulnerabilidad y que el fármaco no cura solo, ni siquiera es remedio. ¿Tú crees que es el punto clave? El punto clave fue la pandemia, porque la pandemia nos dejó a todos por igual, entrenados, no entrenados, sedentarios, no sedentarios, gordos, flacos, feos, guapos, a todos nos dejó absolutamente a merced de un bicho. O sea, nos dejó absolutamente vulnerables. Y entendimos que moviéndote había más posibilidades. Eso hizo que, sobre todo la ciencia médica, los médicos, la bata blanca, la bata verde, la bata azul, pues se diera cuenta que éramos aliados absolutamente imprescindibles, necesarios. Y que el coadyuvante natural para evitar esa saturación masiva que ellos ya tenían en todo lo que era la atención sociosanitaria, sea pública o privada, teníamos que ser nosotros. Nos está llegando precisamente, quien está removiendo fue eso. Están removiendo evidentemente las redes sociales, influencers por todos los lados. Tenemos ahora mismo, yo creo que una sobrepresión del mundo healthy, pero que a nosotros de alguna manera nos reafirma el mensaje que ya lanzábamos hace 15 años, ¿no? Y que caía, pues bueno, no sabíamos si estaba en barbecho o aquello caía en un desierto, pero hoy están generándose brotes a partir de aquello. Eso es lo que tenemos que ir aprovechando, pero eso también nos traslada un reto importantísimo. O sea, la gente que está en ese 85% no entiende que va a tener un servicio en un autoservicio. O sea, en una extensión absolutamente espectacular de máquinas en las que no se sabe muy bien por dónde tengo que entrar ni cómo hacer, es difícil que generemos adherencia para todo ese torrente. En sitios donde acompañemos, contemos, eduquemos, formemos, animemos, disciplinemos, persuadamos, prescribamos, evaluemos, pues ahí sí. Pero todo eso significa formación, significa exigencia para tener pues credibilidad y tener resultados. ¿Y tu mayor reto ahora mismo, cómo es tu día a día? Es decir, ¿tienes mayor problema en captación de franquiciados? ¿Seguís queriendo crecer? ¿En rotación de personal, por lo que estamos hablando del tema de los entrenadores, que ahora vamos de lleno con ese tema? ¿O obviamente generación de ingresos y de clientes? ¿Dónde pones tú ahora mismo con esa red ya tan grande de centros? ¿Cómo es tu día a día y dónde pones el mayor foco para estos retos? En dos focos. El foco operativo diario. Monitorizar, acompañar en monitorización de factores clave, factores críticos de gestión a toda la red. O sea, seguir siendo muy pertinente, seguir siendo imprescindible para ellos. Y sobre todo tener ojos donde ellos en el día a día no pueden tenerlo. Y el segundo foco, el foco estratégico. O sea, seguir mirando por encima de los árboles para entender cómo va a evolucionar nuestro sector, cómo va a crecer y qué retos, qué públicos
a qué tipología de cliente nos tenemos que dirigir en el futuro. ¿Qué especializaciones nos está exigiendo el mercado de hoy y del futuro para que nosotros seamos siempre pertinentes y para que siga creciendo la necesidad de montar sano en todas las ciudades españolas? ¿El entrenamiento personalizado tú crees que va a cambiar de alguna... ¿Crees que va a haber algún servicio de aquí a, yo qué sé, 3, 5 años que va a desaparecer? ¿Va a haber algo, tú crees, que va a cambiar? Por ejemplo, me has dicho algo que me ha parecido espectacular, o sea, recordarlo, porque ahora la gente no se acuerda, eso, pues el pasar de entrenar uno a uno a entrenar en grupo por el tema de comunidad. ¿Crees que va a pasar algo así, algún cambio, pues de eso que era del 18-19 ahora a 2026? ¿Crees que va a pasar algo pues de aquí a 2030, de aquí a 4 años, algo tan drástico como eso? Sí, yo creo que van a cambiar dos cosas. Primero, creo que va a desaparecer el entrenamiento no guiado, o sea, el entrenamiento autoservicio. Sí. El modelo autoservicio va a quedar absolutamente relegado. Es decir, va a tener un público que nosotros también valoramos, porque muchas veces el público joven entra por ahí, por esa vía, y después ya, una vez que va madurando su experiencia fitness, pues ya va evolucionando a otro formato. Pero va a cambiar también el entrenamiento boutique, digamos, el hit performance de workout, en el que no haya una evaluación y no haya una monitorización más personalizada, también va a ir desapareciendo, porque son propuestas que han tratado de unificar lo que era el fitness de clases colectivas, de gran formato, de 24, 36, incluso 48, en torno a maquinitas y en torno a unos moduladores o unos wearables de control. Eso tuvo su momento y lo ha tenido, pero creo que en 5 años puede ir desapareciendo, porque son formatos también que, bueno, de alguna forma han generado o generan una curva de longevidad muy concreta. A partir de los 9, 12 meses empiezan a morir. Y entonces tienen un lifetime value pues bastante más comprometido. Generar lazos que convengan o que estén integrados exclusivamente con una marca o con una metodología son bastante más frágiles que aquellos que generan lazo comunitario en la tribu con la que entrenas. Y el problema de esos workouts es que no enlazan, porque normalmente te ofrecen el entrenamiento por conveniencia horaria. La conveniencia horaria y la libertad está muy bien, pero nosotros estamos mejor por la libertad vigilada. Y es decir, que tengas al menos un 60% de tus clases fijas con personas que tú reconoces y que a ti te reconocen. ¿Y la estructura de esos equipos? ¿Cuál es la figura clave en cada centro sano? ¿Un club manager? ¿Un manager? Que me imagino que muchas veces es el propio franquiciado quien es el manager. ¿O también hay veces que es diferente, no? Me imagino. Sí, hay franquiciados que son inversores puros. Son inversores. Nosotros seleccionamos y formamos al equipo, manager, entrenadores. Managers, entrenadores en cada centro es la estructura clave. Sí. Vale. Y los entrenadores básicamente tienen que tener un perfil de formación, como a todos, todo el perfil de formación o la titulitis para adelante, pero evidentemente tienen que tener un perfil profesional, una serie de competencias actitudinales y una serie de soft skills que realmente sean las claves para conectar con el cliente. Es decir, la comunicación, la empatía, la actitud de escucha, la capacidad de control, la credibilidad que aporta, el manejo de distintos registros, eso es fundamental. E incluso la dramatización. Es decir, al final una clase es una obra de teatro, en la que tiene que haber una dramatización perfectamente organizada, concebida, para que al final el cliente viva una experiencia realmente buena, entrenante, con estímulo entrenante, de reto, pero con esos momentos de éxito que necesitamos todos, ¿no? Te quería preguntar también por el programa que hablamos también fuera de cámaras, que vais a lanzar también y que estáis poniendo foco, ¿no?, en un programa también de formación vuestro, formación/prácticas, pero creo que es muy interesante que lo conozca la audiencia, porque no vais a ir solo, que la gente no visualice solo a la gente de CAFIT, de grado en CAFIT, recién graduada, de TESAF, de TESEAS, que son al final
La mayoría de los entrenadores vuestros todos vienen de esas 3 formaciones, ¿no? El grado universitario de CAFID y grado superior en TESAF o en TESEAS. Pero también estáis haciendo esto también un poco para otro público, no solo el recién graduado, que por supuesto, pero también a un público más senior, me decías, por si nos puedes contar un poco, que mucha gente que nos vea ha estudiado estas 3 carreras. Pues sí, también un poco el motivo. Ya tenemos una experiencia en el sector que también nos define que hay un público que queda o que está huérfano. Es decir, nosotros tenemos muchos profesionales en el mundo del fitness que están entre los 35 y los 55 años. ¿Profesionales te refieres trabajando con vosotros? No. Fuera. En muchas cadenas, en muchos no formatos, clientes. en muchos gimnasios, no son clientes. Profesionales que trabajan en el sector en otras cadenas. Vale. Y que conocemos la situación que viven, que en muchos de los casos lo que tienes también es un burnout porque no tiene, o sea, tiene un techo profesional, no tienes carrera profesional a la vista y te ves con dentro de 5, de 10 años, pues prácticamente haciendo lo mismo, ¿no? Sí, van cambiando de cadena en cadena. Claro. Y lo que nosotros pretendemos de alguna forma es dar también en esa formación, esas formaciones precisamente imprimir esas competencias habilitantes que les puedan permitir evolucionar en su rol. ¿Son cursos lo que vais a hacer? Sí, son cursos. En principio son cursos gratuitos. ¿Vale? Lo que queremos es que ellos entiendan que pueden tener un futuro en sano, sea trabajando en un centro. El rol de entrenador maduro para nosotros es vital porque el engagement y la conexión con buena parte de nuestra clientela, que ya empieza a tener también un rango de edad importante, es muchísimo más sencillo que cuando esa empatía la intentamos, aunque también funciona, con chicas que están recién graduados. Tú lo notas eso mucho, ¿no? Lo notamos, pero sobre todo porque a pesar de que tenemos jóvenes recién titulados que son maravillosos, que vienen de prácticas en nuestros centros, que se están incorporando con una preparación absolutamente maravillosa, pues sí tienen ese déficit experiencial a la hora de conectar, sobre todo emocionalmente, con el cliente. Y a la hora de leer la letra pequeña que aporta actitudinalmente un cliente. Nosotros tenemos que entender cómo nos viene un cliente, que nos viene muchas veces desarmado, desvalido, asustado, con una autoestima por los suelos. En muchos de los casos nosotros tenemos un 64% de clientas. Y de ese 64 hay un porcentaje importante, por encima del 65%, que son mayores de 35 años. Por tanto, las revoluciones hormonales que se producen en esos momentos vitales en la mujer tienes que conocerlas, tienes que entenderlas, tienes que manejarlas, porque eso es vital para que la experiencia sea plena, ¿no? ¿Te llaman mucho los franquiciados en el día a día contándote este tipo de cosas? Bueno, no a mí directamente, pero sí tenemos canales permanentes y tenemos una auditoría proactiva en la que muchas de estas cuestiones también afloran, pero por una razón, porque cuando empiezan a tener problemas con el personal o empiezan a tener problemas, es que parece que no conecta, no sé si hacer una formación complementaria. Al final las formaciones complementarias que hacemos son precisamente en este sentido. Esas son las competencias que nos enseñan en la universidad. Son competencias fruto de la experiencia y de la acumulación de protocolos que se van perfeccionando a lo largo y ancho de estos 11 años, ¿no? Y en ese perfeccionamiento hemos incidido más en la parte emocional, en la parte socioemocional, que en la parte metodológica de buscar el entrenamiento o el ejercicio que perfecciona el trabajo del musculito tal. De eso no. El musculito que más queremos trabajar es la patata. ¿Con quién hablas más de tu equipo? ¿Con quién estás más en el día a día? ¿Cómo es la estructura? O sea, en cada centro lo que hablábamos, ¿no? Hay managers, entrenador senior, entrenadores más junior. Y luego en central lo tenéis en Granada, aunque tú eres de Almería, pero está en Granada. Y en Granada tenéis toda la parte de operaciones, control, marketing, gestión, recursos humanos. Todo. Hay todo. Allí está todo. ¿Cuántos sois allí en central? En central, 6 personas. 6 personas. Sí.
mayo 7. Entonces, pero esas 6 personas lo que trabajan, fundamentalmente mi conexión es con la directora de operaciones, con Carmen Castillo, pero mantengo conexión con todos los departamentos puntualmente o las reuniones semanales que tenemos pues para coordinar todo, ¿no? Y todos tienen, ya te digo, desde la parte, digamos, de monitorización de aperturas, monitorización de determinadas cuestiones que afectan a los centros, como puede ser la rotación de personal, la reposición de personal, la captación y selección y formación de nuevo personal, que solo atiende también Antonio Galvez, toda la parte de dirección técnica de productos y de investigación e innovación que mantenemos intacta, sobre todo pues para poblaciones especiales. Nosotros estamos embarcados en proyectos de investigación con diabéticos, con oncológicos y con poblaciones especiales, porque realmente ahí es donde nosotros entendemos que vamos a aportar muchísimo valor hoy y sobre todo a futuro. Ahí está Daría Bobellón, toda la parte de marketing y de comunicación con Claudia Pascual, la parte de contable con Manoli Pérez. O sea que tenemos a todo el personal implicadísimo. Y la verdad que, pues muy dinámico, no somos muchos, pero tenemos... muchos en Central 7, pero en toda España decías 400 y pico. Claro, pues entre todos los centros, entre manager, entrenadores y propietarios, y sumamos más de 400 personas en torno a Sano. ¿Y ahí cómo es la relación con cada franquiciado? Es decir, ¿habla con Central, tiene un problema, lo pregunta o vosotros habéis dicho que tenéis un seguimiento proactivo? Claro, nosotros tenemos conexiones, la conexión con ellos es permanente porque ellos tienen un enlace directo de tickets para todas las incidencias que puedan existir. Claro. Proactivamente también nosotros hacemos esas monitorizaciones de esos KPIs que son claves, que son críticos para el funcionamiento, sobre todo para anticipar tendencias. Anticipar tendencias positivas, negativas, sobre todo las negativas, para ir aplicando pues esa caja de herramientas, de soluciones, de tiritas que nosotros hemos ido perfeccionando con el paso de los años, ¿no? Y que han sido soluciones que son perfectamente replicables y adaptables a situaciones que hemos venido experimentando en todo este ciclo, ¿no? Este ciclo experiencial, sobre todo, nos ha dado un saco enorme de errores que no hay que cometer. Y bueno, tenemos un saquito de buenas prácticas que son muy interesantes para ellos, ¿no? Esa es la bondad que tiene el grupo que se genera. Tenemos, lógicamente, canales compartidos con ellos permanentes para informar. Ahora están en una formación, tenemos formaciones todos los viernes que son de distinto perfil, pueden ser formaciones de técnicas, formaciones de negocio, formaciones de gestión, formaciones muy relacionadas con la parte más marketingiana y comunicación. Sí. Tras haber abierto, Felipe, 76 centros en estos últimos 11 años ya, 13 con el primero de 2013, sí. el de las leches. El de las leches. El de las leches. ¿Hay algo que te hubiese haber sabido desde minuto uno? O obviamente has llegado hasta aquí por haber hecho eso, pero con todos los aprendizajes y leches también que has ido acumulando también, y errores, aprendizajes, ¿te hubiese gustado saber algo al emprender desde minuto uno con Sano? Pues muchas cosas, pero sobre todo saber que esto iba a ser tan lento y difícil. No me hubiera imaginado que hubiera tardado 10 años en llegar hasta aquí. ¿Crees que lo podías hacer más rápido? Eso pensaba yo. Sí. Yo pensaba que podía ser algo más rápido, pero también creo que ha tenido la velocidad que las posibilidades reales que teníamos para no traicionar a nadie, pues teníamos. ¿Te hubiese gustado tener más centros o Siempre. haber crecido más rápido? Seguramente me hubiera gustado capilarizar pues mucho más rápido, pero también entendiendo que como no queríamos traicionarnos ni traicionar a quien confió primero, crecer más rápido significa entregar tu alma al músculo financiero. Claro. Eso es era perder control. Total. O sea, nosotros tuvimos esa tentación en el año 18, pero afortunadamente creo que fue una decisión interesante, una decisión buena el salir de ese carril, porque yo creo que en ese momento hubiéramos
cometí un error No estaba tan insalvable. consolidado. ¿Cuántos centros teníais en 2018? En 2018 teníamos 27 centros. 27, ¿eh? 27. Pero era el momento de multiplicar exponencialmente, pero traicionando por completo lo que habíamos hecho hasta ahora. Y en ese momento decidimos que teníamos que replegar velas, ser fieles, mejorar mucho, poner el foco no en los que tenían que llegar, sino en los que ya estaban. Los que ya estaban. O sea, ahí priorizaste, después de 3 años, priorizaste en rendimiento de cada centro. Optimizaste, mejoraste y volviste a seguir. Sí, y reaprender todos los días. Nosotros sí te puedo decir que hemos reinvertido hasta el último euro de lo que ha generado la franquicia hasta el momento, ya sea en centros propios, ya sea en mejorar mucho la capacidad de respuesta y la propuesta de valor que damos a los franquiciados. Y eso, pues bueno, pues para muchos inversores o otros modelos de inversión, otros modelos financieros, pues no casa mucho con ellos, lógicamente. Pero yo estoy muy satisfecho y creo que a partir de ahora, con las circunstancias también socioeconómicas y sobre todo lo que está viviendo el sector y lo que va a vivir, ahora sí es momento de multiplicar. ¿Pero por qué? Porque ya hay solidez en todos los sentidos. ¿Tienes algún objetivo para este año ambicioso de aperturas? Pues mira, Alex, a fecha de hoy estamos ya en el 80% de las aperturas que nos habíamos propuesto para el año 2026. Joder. Quiero decir eso, que todo lo que venga A partir de ahora será por añadidura y bienvenido. Y siempre y cuando todas las aperturas que se van cocinando, pues podamos atenderlas con el nivel de calidad que queremos. Yo tengo un Sano cerca ahí en San Sebastián de los Reyes. Ah, bueno, con Alberto y con Adri, son fantásticos. Al lado ahí del Factory. Pues pásate y... Me pasa algún día cuando voy por running ahí a la dehesa. Pásate, salúdalo y entrena. Entrena y ten la experiencia. Tengo que entrenar más fuerza yo. Eso sí que lo tengo ahí como... Sí, es curioso. Es verdad que entrenando un poquito de fuerza, un poquito de cardio. Nosotros tenemos un menú. ¿Tú entrenas mucho? Yo procuro entrenar mínimo 3 días. 3 a la semana, yo igual. 3 entrenamientos Yo a la 3 semana. Me gustaría alguno más. Sí, pero sigo jugando al fútbol. Así es, yo también. Sí. Tú date cuenta que yo... ¿De qué juegas o de qué juegas? En el centro del campo. ¿Medio centro? Centrocampista. Toma ya, nos llevaríamos bien. Yo también un poquito por ahí, más a la banda. A mí para bajar me cuesta más. Pues yo allí en el centro del campo, yo soy de esos... ¿Zurdo o diestro? No, soy diestro, pero bueno, ambitorpe, ¿no? Como decía. Pero nada, entrenar sano, sinceramente, mi objetivo número 1 es poder seguir jugando al fútbol. Sí, ¿eh? O sea, ¿Te gusta mucho el fútbol? Me gusta sobre todo porque me divierto y me divierte también la gente con la que juego. Entonces, abandonar eso, yo tengo 57 años. Si yo tengo que abandonar eso antes de hora, es porque mi cuerpo ha dicho basta. Entonces, quiero que mi cuerpo no diga basta y por eso entreno en sano. Ostras, el fútbol todavía... A mí me da miedo el tema. Yo me he roto un cruzado, menisco... Sí, yo también. También. Pero estoy sin operar, ¿eh? Me rompí el cruzado y no me operé. Sí, ¿eh? ¿Con total estás o parcial? Me recuperó Ostras. un centro sano Almería Vega de acá. Ostras. Me recuperaron ellos y hasta hoy. Y de eso hace ya 10 años. Joder, ¿y sigues jugando con el Sigo cruzado roto? jugando. Yo jugué 6 meses, pero luego me operé. No, pues yo la verdad que, eso Joder, sí, ¿eh? no puedo dejar de entrenar. Claro. En el momento en que dejo de entrenar Pierdes una toda semana, la fuerza, sí. Se me da un montón. no puedo jugar. Yo Entonces, seguía haciendo running, pero para fútbol, en el momento en que bajaba el nivel de fuerza de sobre todo el cuádriceps, la liaba. Por eso, yo entrenar, a mí el entrenamiento funcional ha sido lo que me salvó eso y lo que me da fuerza. Y ese entrenamiento funcional, bueno, pues para nosotros, lógicamente, para poder jugar al fútbol, pero imagínate, para las personas que estamos entrenando con procesos oncológicos vivos, que les está dando la vida. Ahí sí que le estamos dando la vida, le estamos dando oportunidades para desahuciados. Para la población diabética y prediabética estamos consiguiendo ya reportes con Vitas, con los hospitales Vitas que son con los que estamos trabajando, espectaculares. Entonces, claro, eso es lo que realmente te ilusiona de cara al futuro. Ahí es donde el profesional del entrenamiento tiene una oportunidad de trabajo enorme, inacabable. Somos una sociedad que va a enfermar continuamente y que el envejecimiento va a hacer, o el enjuvenecimiento que nosotros proyectamos con nuestro entrenamiento, va a permitir que tengamos clientes como tenemos en Sano de más de 94 años. Entonces, imaginaos tener un cliente que lo consigue... ¿Cuántos clientes tenéis? ¿Eso lo sabrías? Por encima de 25.000 ya. 25.000, ¿eh? 25.000 clientes. Un impacto heavy.
claro, pero estamos impactando y habremos impactado a lo largo y ancho de la historia de 25.000 ahora, pero en el histórico, más de 100.000. Mucho más de 100.000 clientes que han ido entendiendo y que por circunstancias, si no están en Sano, han buscado una propuesta de valor muy parecida a Sano. Porque al final el problema es que cuando tú ya te disciplinas a entrenar en este régimen, ya no lo dejas. Y autoentrenarse uno tiene que ser algo absolutamente circunstancial, no puede ser estructural. Felipe, por cerrar la entrevista, siempre se habla de los aciertos, de los aprendizajes, pero ¿tú crees que hay algún error que emprendedores o empresarios del fitness, directores, ves que es algún error común que se comete, que tú desde aquí pues has visto en bastantes ocasiones? Tú que has trabajado con tantos franquiciados, que son empresarios al final, intraemprendimiento, pero que abren su propio negocio bajo tu marca, en este caso que es Sano, bajo vuestra marca. ¿Pero crees que hay algún error que se puede evitar y que ves muy a menudo? Hay tres básicos en nuestro sector. El primero, el confiar exclusivamente en propuestas que solo tienen máquinas y espacio y que prescinden del factor humano. El segundo, prescindir del factor humano, del talento. Y el tercero, competir exclusivamente por precio. El precio es lo más, es la traición más grande a nuestro sector, a nuestro modelo de negocio, a nuestra propuesta de valor. Creo que el precio es el enemigo número uno que ha tenido nuestro sector en los últimos 15 años. Y es lo que ha traicionado por completo la percepción de valor que tiene la gente de la calle. Creo que con esos tres... Pues yo creo que no se puede cerrar mejor la entrevista. Muchas gracias, Felipe. Joder, vaya crack. Te podrías seguir aquí preguntando 1000 historias. Podemos hacer una parte 2 el año que viene. Cuando tú quieras. Os invitamos, ya se lo dije a Antonio también, que eso que cada año pues estaría guay seguir actualizando contigo, sí, gente del equipo que queráis seguir Carmen, viniendo. con Antonio, vamos, con Darío. Tenéis las puertas abiertas para seguir, sobre todo también ir siguiéndoos de cerca, aperturas, novedades, estas cosas que nos dices. A lo mejor grabamos este episodio en 3 años y digo, coño, esto que nos decías... Así que, oye, darte las gracias por venir. Recordar, episodio disponible en nuestro canal de YouTube, todas las plataformas de audio, clips en nuestras redes sociales durante la semana. Suscribiros, por favor, que nos permite seguir haciendo contenido, que creemos que esto es una masterclass para cualquier persona que esté trabajando en el sector o que quiera emprender en el mundo del fitness. Pues aquí tiene para aburrir de conocimiento y experiencias. Gracias por pasarte por aquí. Nada. Y nada, ¿algún reto para los próximos... Ya no te digo el año, pero meses? Bueno, yo el próximo reto es llegar a los 100. Llegar a los 100 centros. Pero eso... Este año, bueno, 2 años, ¿cuánto tiempo dirías? Yo creo que en un par de años. Un par de años. Lo que está claro es que eso no va a ser por un tema económico-financiero, es por el legado social que yo creo que estamos dando. Tenemos que sentirnos muy orgullosos todos los que estamos en el entorno del fitness. Cualquier propuesta vale. Cualquier gimnasio de pueblo está haciendo por su comunidad algo que hoy por hoy no está todavía reconocido suficientemente, pero es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Estamos impactando en la vida de las personas de una manera brutal. Bueno, ese día te tendrás que venir. El día que abráis los 100, pues te tendrás que venir. Por supuesto. Fuera de que el año que viene pueda venir otra persona de equipo, pero el día que abráis los 100, te tienes que venir aquí a recordar este episodio. Felipe, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos como siempre. Suscribiros, recordar, perdonad que os dé la turra, pero simplemente el suscribiros nos permite seguir creciendo y seguir incrementando la calidad del podcast, que sabéis que llevamos ya más de 4 años y seguiremos, esperemos aquí, muchos más, acercándoos la realidad de los cracks del sector que trabajan en deporte, fitness y bienestar, como Felipe, que es uno de los grandes pioneros de esta industria. Felipe, muchas gracias. Gracias también al equipo de Sano y a Antonio por hacerlo posible también y coordinar todo. Y nos vemos próxima semana, como siempre. Gracias. Gracias. Adiós.